Cuando uno llega a los Estados Unidos, lo primero que aprendemos sin duda alguna es que el dinero se va muy rápido y no es tan fácil de ganar como algunas personas pueden pensar. Pero lo segundo que deberíamos aprender es cómo funciona el sistema financiero en este país, porque eso sin duda alguna puede marcar totalmente la diferencia entre sobrevivir o avanzar. Hoy te voy a contar algunas pinceladas básicas que deberías saber sobre el sistema financiero en los Estados Unidos. Por cierto, mi nombre es Lilian, soy una cubana que emigró a los Estados Unidos hace ya más de 4 años. Y en este canal te comparto mis experiencias como migrante en este país, blogs de mi vida diaria y algún que otro tip de finanzas. Así que si todo eso te interesa, no olvides suscribirte. Ahora sí, vamos con el video. Lo primero y más importante es saber que aquí todo, absolutamente todo, funciona con crédito. En nuestros países, y pongo mi ejemplo porque vengo de Cuba, el crédito ni siquiera existe. No sabemos, no tenemos una idea de qué es, cómo se maneja, cómo se construye, porque eso no funciona. Pero aquí el crédito lo es todo. El crédito no solamente te va a servir para comprar una casa, pero también para que te presten dinero. El crédito te va a servir en muchos casos hasta para poder rentarte en algún lugar a vivir. Y es por eso que debemos, ante todo, saber cómo funciona y cómo, y muy importante, cuidarlo. ¿Y qué es el crédito? Pues dejándolo de la manera más simple posible de explicar, es una puntuación que tú recibes que refleja cómo tú manejas el dinero prestado. ¿Y por qué es tan importante? Porque acá en Estados Unidos no importa realmente cuánto ganas, sino cómo eres capaz de manejar ese dinero para que así el sistema pueda saber qué tan confiable eres. ¿Cómo puedes empezar a trabajar tu crédito? Tengo un video muy al principio de este canal que voy a estar dejándoles por aquí el link por si quieren ir a verlo sobre las tarjetas de crédito aseguradas. Así fue como yo comencé el mío y ahora mismo creo que el puntaje que tengo está encima de los 790. Básicamente cualquier crédito por encima de 750 ya es considerado un excelente crédito, un crédito muy bueno, y cualquier o casi cualquier banco va a prestarte dinero porque dice de ti que eres una persona confiable. Pero si todavía no estás seguro de cómo empezar a crear tu crédito, mi principal consejo sería buscar una tarjeta asegurada en la cual tú vas a poner un dinero que es tuyo como base y vas a empezar a utilizarlo hasta que aprendas cómo funciona el crédito y eventualmente ese banco te va a subir tu línea de crédito y te va a devolver ese dinero que tú pusiste. Para mí es la mejor manera en la que puedes aprender a manejar tu crédito, pero obviamente existen otras. Así que si estás pensando en comenzar a construir tu crédito, lo primero que deberías hacer es buscar información sobre ello. Lo segundo y muy importante es manejar un presupuesto anual y un presupuesto mensual. Ten en cuenta que en este país el presupuesto y cómo organizas tu dinero va a marcar una enorme diferencia. Aquí hay demasiada tentación para gastar. Y si no tienes un plan al cual atenerte y el cual seguir, va a ser demasiado fácil que te vayas por otros caminos que no deberías y gastar en cosas que al final no son tan necesarias. Y también debemos cambiar esa mentalidad de que el presupuesto es solo para las personas que manejan mucho dinero, porque no tiene nada que ver con ese concepto. Realmente el presupuesto va a ayudarte a llegar más lejos, a organizar mejor ese dinero que tienes, sea mucho o sea poco, y poder invertirlo, utilizarlo de una mejor manera en el futuro. El número 3, y muy ligado a estos dos anteriores que les mencioné, es tener en cuenta que el dinero que está en esas tarjetas de créditos no es tuyo. Mira la tarjeta de crédito como que no es un dinero extra. Nunca pienses que ese dinero es 100% tuyo, porque al final del mes vas a tener que devolverlo y ahí puede volverse un dolor de cabeza si no supiste manejarlo correctamente. Paga siempre más del mínimo. Las tarjetas de crédito tienen un mínimo mensual, generalmente 25, 40 dólares, que puedes pagar y a partir de ahí ir arrastrando tu deuda mes a mes. ¿Qué pasa? Que cada vez que tú pagas ese mínimo, tú vas a tener que pagar intereses encima de ese dinero que quedó pendiente. No es recomendable hacer, a menos que estés en una situación de urgencia, por supuesto, que de eso hablaremos más adelante. No uses o trata de no usar más del 30% de tu línea de crédito. El dinero que tengas en esa tarjeta y de tu línea de crédito en general. Yo sé que el tema de las tarjetas de crédito puede ser un poco agobiante cuando no lo has trabajado, pero créanme que si lo usas de manera correcta, con el tiempo, poco a poco, vas a ir, como digo yo, agarrándole la vuelta y vas a sentirte que ya lo manejas de una mejor manera. Y lo más importante, trata de nunca atrasarte
en el pago. Mi recomendación, que es lo que yo hago, paga antes de la fecha en la que te va a venir tu statement. Realmente no tienes por qué esperar hasta la última fecha del mes. Si tienes el dinero antes, págalo. Ten peace of mind, que es lo más importante en estos casos de manejar dinero, y sobre todo este dinero que, como les decía, no es tuyo. Si tienes el dinero, si te pagaron un poco antes, si hiciste horas extras, liquida esa deuda antes de que llegue el statement. No tienes por qué esperar para pagar tus deudas. Recuerda que un solo pago tarde que tengas y ya tu puntaje crediticio va a bajar. Número 4, los impuestos y los documentos para declarar tus impuestos. Y otra cosa que nadie te explica cuando llegas a los Estados Unidos es que aunque ganes $3,000 al mes, todo ese dinero no es tuyo, porque el IRS siempre va a quedarse con una parte. Tenemos que entender la diferencia entre lo que ganamos y lo que realmente cobramos, o sea, ese salario bruto y ese salario neto, y cuáles son las deducciones que te hacen en tu pago mensual, semanal, quincenal, como sea que te paguen. Guarda siempre tus W2, tus 1099 y todos los documentos que pueden hacerte falta para declarar tus impuestos. Mucho cuidado las personas que ganan con 1099, que quiere decir que no les están reteniendo impuestos, porque al final del año siempre vas a tener que pagar algo. Mi recomendación es que guardes todos tus recibos, que guardes todos los gastos que van a poder ser deducibles al final del año, para que no te sientas en ese momento de hacer los taxes y tus declaraciones agobiados. Número 5, y muy importante, ahorra para emergencias, o lo que también se conoce como tener un fondo de emergencias. Aquí cualquier cosita es un gasto grande. Tener que cambiarle una goma al carro, tener una emergencia y tener que ir al médico, tener un accidente y muchísimas cosas más que no están planificadas. Así que un fondo de emergencia en estos casos realmente no es algo que debemos dejar para después, sino que debe convertirse en una prioridad. Una meta mínima que pudieras ponerte sería tratar de cortar algunos gastos que no son necesarios, como ese café que no deberías tomarte en la calle cuando te lo puedes hacer en tu casa, esa comida que pudieras cocinar en tu casa y te la estás comiendo en la calle también, y tratar de ahorrar un mínimo de $500 mensuales. Algo que yo sé suena grande, quizás estás viviendo demasiado apretado, pero piensa, porque siempre hay algo, algún gasto, algún lugar donde puedes cortar y puedes estar ahorrando ese dinero para un caso de emergencia. Lo ideal sería tener un fondo de emergencia que cubriera de 3 a 6 meses de todos tus gastos mensuales. Dígase renta, carro, gasolina, etcétera, seguros. Y esto está muy vinculado obviamente a la planificación, porque si ya tú hiciste una planificación de cuáles eran tus gastos fijos mensuales y aquellos variables, pues vas a poder prepararte mejor para el tema de tener un fondo de emergencia que cubra todos esos gastos que tú tienes planificados. Puedes usar una cuenta de saving totalmente separada e ir poniendo ese dinero ahí, que además la cuenta de saving va a generarte intereses, por lo cual sería un win-win. Y como número 6 y final, los errores. Recuerda que debemos aprender de los errores, pero si podemos evitarlos sería muchísimo mejor. No gastes más de lo que ganas. Otra vez, recuerda que ese dinero que tienes en tus tarjetas de crédito no es tuyo. Es un dinero para que crees tu historial, es un dinero para que lo uses, obviamente, pero usarlo sabiamente. Porque recuerda que si no tuvieras ese crédito o de alguna manera lo dañas, igual vas a tener que seguir viviendo con lo que ganas. Así que úsalo sabiamente. No vivas del crédito. No creas que porque tienes, digamos, en una tarjeta de crédito $5,000, tú puedes usar ese dinero para todo si al final del mes estás ganando $2,000. No, revisa ese presupuesto, siéntate, analiza tus números, porque algo no estás haciendo bien. No debes vivir del crédito. No ahorrar. Yo sé que este punto es bastante complejo, más con esta economía que cada vez suben más los precios y los salarios, la verdad, se están manteniendo bastante iguales. Pero otra vez en esto juega un papel fundamental la planificación. Planifica bien tus ingresos, tu dinero, tus gastos. Y créeme que eso va a hacer una diferencia. No tener seguro. En Estados Unidos, de manera general, no es obligatorio tener un seguro de salud. Yo sé que muchas personas tienen el concepto de que tener un seguro de salud, si eres una persona sana, no lo necesitas. Pues, ¿qué pasa el día que lo necesites? Y que tengas que pagar por una emergencia $30,000. Si hasta ahora estamos hablando de ahorrar, de tratar de reducir gastos, un gasto de ese tipo arruinaría completamente tu economía futura. Así que muchas veces es mejor tener ese seguro, poner un poquito de dinero por delante y no vernos en esa situación de deber un bill de salud tan grande. Y el último y no menos importante sería no buscar información o no preguntar por pena. Miren, recuerden que la pena o la vergüenza no nos va a llegar a ningún lugar. Tenemos que quitarnos esa máscara y salir a buscar la información que necesitamos.
Así que si estás llegando, eres nuevo, no dominas estos temas, acércate a personas que tengan experiencia positiva. Ojo, porque también existen personas que no han sabido manejar estas situaciones desde que llegaron y no te van a aportar buena información de calidad. Así que acércate a las personas que te van a brindar información buena, positiva y de valor para que puedas aprender a manejar tus finanzas. No te preocupes si todo esto te parece demasiado complicado. Es totalmente normal. Todos hemos empezado desde cero y sobre todo cuando emigramos. Aprende, pregunta, equivócate, pero nunca lo dejes de intentar. Aquí hay muchísimas oportunidades, pero lo más importante es saber jugar con las reglas del sistema. Si este tipo de contenido te interesa, no olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir, que todo es gratis, pero a mí me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye.